Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, canal de YouTube y EAE. Hoy, lunes 26 de agosto del 2024, su servidor Leandro Brito Barrera platicará de los nanocompuestos a base de grafeno para almacenamiento de hidrógeno en este capítulo 2 de la temporada 5 de IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Para ello, pues platiquemos primero del grafeno, que es el material que actualmente está siendo investigado por múltiples disciplinas de la ciencia por sus múltiples aplicaciones. El grafeno no es otra cosa más que el grafito, el carbono con el cual se hacen las puntas de los lápices, pero este grafito en modo monocapa, con forma de una esfera, se le llama fullereno. Entonces, esta forma hexagonal que tiene el carbono, es decir, en cada punta de este hexágono hay un carbono, son 6 carbonos que forman un hexágono y se van uniendo uno tras otro. Entonces, esta monocapa de grafito, si yo la tengo en forma de una esfera, se le va a llamar fullereno, 0D. Enrollado a lo largo de su eje forma estructuras cilíndricas, lo que sería un tubo al ser un cilindro. Este tubo, pues, es lo que se conoce como nanotubos de carbón, CNT, nanotubos de carbón, o 1D. En un plano formando una estructura de capas 2D apiladas se llama grafeno. Es decir, así como tal se ve en la fotografía, si fuera una lámina, es el grafeno. El carbono, sus 6 carbonos en la figura hexagonal, en una lámina es el grafeno. Si yo tengo otra lámina, pues ya son láminas apiladas de grafeno y conforme se van subiendo muchas láminas, pues es el grafito. Entonces, en lo que es la nanoestructura de carbono en un solo grafeno, capa con forma de red hexagonal de panel que es covalentemente unido por átomos de carbono, hibridado sp2. Hibridado sp2 significa que recuerden que la estructura atómica es que está el núcleo, protones y neutrones, y en las órbitas hay electrones, y la primera órbita es S, luego P, y entonces en los suborbitales SPDF, bueno, hay combinación de un S con 2P y entonces se llama sp2. Esa es la hibridación del carbono que forma esta estructura plana triangular que hay un ángulo entre cada uno de los átomos de 120 grados. Entonces, esta funcionalidad por las fuerzas de atracción de Van der Waals se llama grafito a granel 3D, lo que es propiamente la punta del lápiz. Entonces, punta de lápiz, grafito a granel, donde hay muchas capas de grafeno. Una sola capa, una sola lámina es grafeno. Esta sola lámina de grafeno es transparente. Ustedes la ven y pasa toda la luz. Ven a través de él. Ya si le ponen una segunda capa de grafeno, ya se empieza a opacar, se ve un poquito gris. Entre más capas de grafeno, se ve más gris. Por eso, entre más capas es un lápiz de punta más gruesa y se ve una tonalidad más, un gris más fuerte en esos lápices de puntas más gruesas. Pero una sola capa es totalmente transparente, se le llama grafeno y tiene las propiedades de ser transparente. Es un perfecto conductor térmico y eléctrico. Tan es así que se está buscando hacer los famosos superconductores. Recuerden que en un cable eléctrico hay algo que se opone al paso de la corriente eléctrica, que es la resistencia, y por esa resistencia se hace el efecto Joule y se disipa mucha cantidad de electricidad en forma de calor, disminuye la eficiencia del transporte de la electricidad. Y lo que nosotros queremos ahorita es que toda la energía y los vehículos sean eléctricos porque estamos en el área de la electromovilidad y que la electricidad es la energía más útil para hacer nuestro trabajo en cuanto a todas nuestras herramientas y satisfactores que necesitamos como seres humanos. La otra es que también es un perfecto conductor térmico, disipa rápidamente el calor, lo que hace que no se caliente tanto y no se quemen los aparatos hechos con grafeno. También el grafeno es muy flexible, puedo hacer
como es transparente, de cierta forma estructuras transparentes curvilíneas, pero además es muy ligero, no pesa tanto, pero además es muy duro, es decir, es difícil que se raye. Entonces se busca que en el futuro muchas de las pantallas sean a base de grafeno. Además que atómicamente son tan pequeños que su separación entre carbono y carbono en cada punta del hexágono es de 0.142 nanómetros. Entonces, la hibridación sp2 es un concepto importante en química. Se refiere a la mezcla de un orbital s y dos orbitales p, lo que da como resultado tres orbitales híbridos. Estas orbitales se disponen en un plano tridimensional formando ángulos de 120 grados. La geometría característica de este tipo de híbridos es plana triangular. Plana porque estamos hablando de un solo plano, es decir, la lámina, su espesor es de un átomo. Entonces, como es carbono, el carbono es semiconductor, tiene 4 electrones en su órbita de valencia, así como el silicio y el germanio. Al inicio de la electrónica se utilizaba el germanio, conforme fue avanzando se utilizó el silicio, la mayoría de semiconductores, transistores y toda la electrónica es a base de silicio. Bueno, con estos avances se va a buscar que el grafeno sea, o sea, el carbono, la base de toda la electrónica. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer chips, ya no famosos microchips, sino nanochips, a escala de nanómetros, de escalas de un solo átomo, que es el tamaño del grafeno. Por eso el grafeno es un material duro, flexible, ligero y con una alta resistencia. Con estas propiedades, el grafeno tiene aplicaciones en el sector energético. ¿Por qué? Porque los paneles fotovoltaicos eran capas de silicio, pero que son gruesas, con las cuales se hacen los paneles fotovoltaicos. Ahora, al ser un solo átomo, al ser una sola lámina, va a ser más ligero el panel fotovoltaico, pero tan ligero y tan delgado que puede ser una capa de pintura. Entonces, yo al pintar mi vehículo voy a tener que toda la pintura de mi vehículo va a ser mi propia batería fotovoltaica o mi propia casa la pinto y eso va a hacer que voy a producir energía eléctrica con esta pintura fotovoltaica. También tiene en la parte de la construcción, porque es muy ligero y muy resistente. Recuerden que si estas hexágonos los doblo en forma de cilindro, es los nanotubos de carbón, que son la estructura muy resistente. Más resistente que el nanotubo de carbón es el grafeno, o sea, la pura lámina. Entonces, imagínense si hoy por hoy lo que más se conoce son los nanotubos de carbón, que son los más resistentes, pues cuánto más grande es la resistencia del grafeno. Tiene bajo peso, es barato y químicamente es inerte. Es un material bidimensional de espacio cero porque es una gran lámina monocapa de un átomo de carbono de espesor. El átomo es su espesor, lo que mide el átomo. Y tiene la hibridación sp2 que ya mencionamos. Se busca abrir a la estructura de la banda de grafeno para convertirlo en un posible sustituto del silicio en la electrónica en el futuro. Entonces, en el futuro vamos a tener una pantalla completamente hecha de grafeno que va a ser programable y entonces mi computadora va a ser totalmente el vidrio transparente que donde va a estar en la superficie la placa de grafeno, que esa va a ser en electrónica programable, muy dura, que va a poder además ser táctil, más económicas que las que actualmente existen en el mercado. Entonces, a más de eso, si yo el grafeno, mis 6 carbonos en esta geometría hexagonal, se pueden combinar con el hidrógeno y lo que voy a tener que al grafeno se le ha definido como hidrocarburo aromático policíclico infinitamente alternante de anillos de solo 6 átomos de carbono. La molécula más grande de este tipo contiene 222 átomos de carbono o 37 unidades de benceno, porque esta forma de unirse los 6 carbonos con un hidrógeno en cada carbono, pues químicamente se le conoce como benceno. Así como yo les decía a ustedes en otros videos que una forma de transportar el hidrógeno a grandes distancias es en amoníaco, NH3, llego y además el amoníaco es
sirve para hacer muchos otros productos como fertilizantes. Bueno, también puedo del NH3 separar el hidrógeno y el nitrógeno. Y entonces tengo hidrógeno para utilizarlo energéticamente. Igual, el hidrógeno químicamente sí lo puedo unir al carbono y tener benceno. Eso, recuerden que como dijo anteriormente, el carbono es químicamente inerte, pero ya al hacer compuestos, pues sí se une químicamente. Nosotros somos compuestos químicos a base de carbono. El grafeno de gran superficie desarrollado sobre un sustrato de cobre y el grafeno modificado químicamente son utilizados para producir energía y materiales de almacenamiento principalmente de hidrógeno, aunque de muchos otros gases, como veremos en diapositivas posteriores. Pero el tener sustratos de cobre es tener dopado a mi grafeno para que tenga mayor poder de almacenaje de esos gases, principalmente el gas hidrógeno. Bueno, la absorción de gases en grafeno, la absorción puede ser adsorción o absorción. Lo que más se ha estado avanzando en el almacenamiento del hidrógeno es con la absorción. La absorción es un fenómeno de atracción eléctrica, donde los electrones de valencia son atraídos eléctricamente hacia una molécula. Entonces queda pegado un átomo por su por la parte de carga eléctrica, atracción eléctrica hacia otro átomo, como lo vamos a ver más adelante, esa es la absorción. Y la otra es la parte de la absorción, que en donde haya huequitos entre los átomos, donde haya un huequito, ahí se mete, queda absorbido, queda incrustado en ese huequito el hidrógeno. Entonces, este fenómeno de absorción, ya sea por adsorción o absorción de gases, en grafenomateriales para su almacenamiento y separación se ve en esta figura. Entonces, la absorción de qué gases, pues puede ser del dióxido de carbono, del metano, del hidrógeno, de sulfitos, de ácido sulfúrico, de nitratos. Bueno, el diodo láser IR, en él el controlador ilumina el rayo láser que tiene una longitud de onda igual a 780 nanómetros, lo que obliga a los átomos de oxígeno a abandonar la estructura de GeO es óxido de grafeno. ¿Por qué? Porque a la hora de que se oxida el grafeno, se ha visto que tiene más poder de absorción. Y si yo a ese gran poder de absorción que se incrementa al oxidar el grafeno, aparte lo ilumino con rayos láser, eso se va a reducir. Entonces voy a tener óxido de grafeno reducido. Entonces finalmente llamado grafeno de trazado ligero, tiene excelente rendimiento como un superconductor. Y eso es lo más importante, que si yo voy a almacenar hidrógeno en el grafeno, una cosa es almacenarlo y otra cosa es después regresar este hidrógeno para combinarse con oxígeno que me dé agua y electricidad en una que ya hemos platicado mucho en otros videos de IEAE, en una celda de hidrógeno. Recuerden que en las celdas de hidrógeno, que unidas se me dan las baterías de hidrógeno, es que el hidrógeno se regresa, se combina con el oxígeno y me regresa el agua y la electricidad. ¿Por qué? Porque una forma de producir hidrógeno es, tengo agua H2O, le meto electricidad y se separa el hidrógeno del oxígeno y la electricidad se queda almacenada en el hidrógeno. Esa electricidad al hidrógeno, cuando se vuelve a combinar con el oxígeno, me vuelve a dar el agua y me vuelve a regresar la electricidad. Por eso el hidrógeno es el vector energético por excelencia, porque almacena la electricidad. Sin embargo, he platicado que hidrógeno se almacena ya en forma gaseosa, 350 bares y 700 bares, 350 bares para vehículos grandes que tienen lo que son grandes espacios donde puedo tener tanques grandes para tener mucho hidrógeno, y 700 bar, más presión, menos volumen, entonces tanques más pequeños en vehículos ligeros, y esos ya en Europa, en vez de ir a una gasolinera, van a una hidrogenera. Entonces, aquí el punto es que otra forma, para eso es pues, estar teniendo altas presiones de gases. La otra es líquido, pero para líquido necesitamos tener
temperaturas muy bajas para que se conserve el líquido. Lo importante del tema de hoy es cómo lo almaceno en sólido para que después de ese sólido yo lo pueda volver a retomar, que ese hidrógeno se combine con oxígeno y me dé electricidad y tenga mis motores eléctricos de mis vehículos eléctricos o electricidad que la utilice en cualquier máquina eléctrica de las que satisfacen mis necesidades. Entonces, la primera forma es que es por sorción, ya sea por absorción o adsorción. La que más avanzada está es la forma de adsorción. El hidrógeno H2 se considera el principal vector energético, así como el combustible verde ideal, y se puede almacenar en grafeno de forma sólida. Imagínense que la eficiencia de almacenamiento de hidrógeno pues disminuye porque gran parte de la electricidad que se mete en el ánodo y en el cátodo para separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, pues no es del 100%. Entonces, hemos hablado de su eficiencia que es baja y esa, a la hora de que se está almacenada y la quiero recuperar, pues es otro proceso donde tiene una eficiencia y multiplicando las eficiencias da una eficiencia todavía baja. Por lo cual todavía no es bastante comercial los vehículos de hidrógeno. Además de que es todavía caro y hay que meterla mucho dinero. Sin embargo, si lo almaceno de manera sólida, es mucho más barato y entonces sí va a ser muy rentable esta tecnología. Entonces, esta sorción, que puede ser absorción o adsorción, puede ser para almacenamiento o para que yo pueda en su momento utilizar o separar este tipo de gases. Bueno, el almacenamiento de hidrógeno en estado sólido para baterías de automóvil. Entonces, en vez de tener yo una batería sólida de litio y que yo esté cargando mis baterías de litio, le meto electricidad, se cargan las baterías de litio, sería mejor tener hidrógeno. Este hidrógeno obviamente se va a combinar con el oxígeno para darnos electricidad y agua. Entonces, aquí no sería ir a una hidrogenera de tener hidrógeno y meterlo porque ahí el hidrógeno es gaseoso. Se tendría que quitar el pack de la batería de hidrógeno y poner otra. Entonces, se me acabó mi batería de hidrógeno, la quito y pongo una nueva. Entonces, en vez de paso a una tienda donde hay baterías de hidrógeno, entrego la mía y me dan otra porque el volver a llenar con hidrógeno esas baterías sólidas, pues van a ser en lugares muy especializados, pero obviamente van a ser de mayor eficiencia, mucho más baratos y obviamente casi imposible de que esto explote al estar en sólido y no en gas. El hidrógeno puede almacenarse en estado sólido, ya sea físicamente unidos en forma molecular o químicamente unidos en átomos en forma líquida, o en gas presurizado o absorbido bajo presiones sobre la sustancia absorbente. Bueno, en este caso absorbidos bajo la sustancia absorbente, que es la principal, absorbido. Aunque también se está buscando complementar la absorción con absorción. Bueno, el Departamento de Energía de los Estados Unidos tiene como objetivo el almacenamiento y uso de hidrógeno en aplicaciones móviles de automoción, donde aproximadamente el 6.5% del hidrógeno en peso se almacene en un sorbente con una densidad de unos 62 kilogramos metros cúbicos por metro cúbico de hidrógeno a temperatura ambiente. Entonces, con esta densidad de 62 kilogramos en metro cúbico, donde ahí estemos almacenando el 6.5% de hidrógeno, es de un gran desafío almacenar esta capacidad tan alta porque la relación estequiométrica entre carbono e hidrógeno se toma como 7.7% en peso. Implica que si yo voy a tener almacenado en 1 kilogramo de algún elemento sólido, obviamente grafeno, es de ese kilogramo, el 7.7% de ese peso va a ser hidrógeno. O sea, 77 gramos van a ser de hidrógeno. Todo lo demás va a ser de grafeno. ¿Qué va a pasar? Si la densidad del hidrógeno es 0.08988 gramos sobre centímetros cúbicos, en 1 kilogramo de una batería de carbono con hidrógeno, 856.69 van a ser en mililitros de hidrógeno.
O sea, hace que en 1 kilogramo de carbono hidrógeno casi voy a tener 1 litro, o sea, 859 mililitros de hidrógeno. Ahora bien, el poder calorífico del hidrógeno es 142 megajoules por kilogramo. El poder calorífico de la gasolina son 43.5 megajoules por kilogramo. Es más de 3 veces superior el poder calorífico del hidrógeno. Entonces, lo que me rinde un vehículo de 40 litros de gasolina, me va a rendir lo mismo con alrededor de 12 litros de hidrógeno, porque es más de la tercera parte, más de 3 veces el poder calorífico del hidrógeno respecto a la gasolina. Entonces, nomás necesito una tercera parte de litros de hidrógeno respecto a la gasolina. Implica que más o menos van a ser 13 kilogramos de una batería para tener el rendimiento de 40 litros de gasolina. Repito, el detalle va a ser que en vez de ir a echarle más hidrógeno, pues voy a tener que quitando esas baterías de 13 kilogramos y poner otra batería de 13 kilogramos de hidrógeno, donde va a estar almacenado el hidrógeno. Pero ese es el futuro. Entonces, esto que ya ha dado rendimientos de estas características, pues es lo que ya existe ahorita en Estados Unidos, en el Departamento de Energía. Se está buscando mejorar esos rendimientos. Y eso se ha hecho que las mejoras o el mejor elemento para mejorar estas capacidades que acabo de mencionar es el grafeno. Entonces, el almacenamiento de hidrógeno de manera molecular es a manera de un sándwich. Tengo una placa de grafeno y otra placa de grafeno. Y entre las dos placas de grafeno, aquí en cafecito, almaceno el hidrógeno, tipo sándwich. Este almacenamiento de hidrógeno es acorde a la probabilidad, como se ve aquí, en azulito, de que esto quede absorbido por el grafeno, que quede adherido eléctricamente a las capas de el grafeno. Ahora bien, yo tengo que este es un solo sándwich, pero arriba de este sándwich puede haber otro sándwich, arriba de otro sándwich puede haber otro sándwich, así hasta que mientras esto se comporte de manera estable, puedo tener varias capas de sándwich donde puedo almacenar más hidrógeno dentro del grafeno. Y los estudios revelan que la distribución de hidrógeno se absorbe especialmente en la superficie del grafeno y la molécula de hidrógeno demuestra su libertad de movimiento con bajas fuerzas de atracción de 21.2 kilojoules en un ambiente de hidrógeno grafeno a 25 grados centígrados. Eso es importante porque lo que ahorita podemos almacenar grandes cantidades de hidrógeno en estado sólido, si les aumento la temperatura, al aumentar la temperatura, aumenta el poder de absorción de cualquier metal. El detalle es que pues no vamos a tener en todo momento la temperatura alta en nuestra batería. Hay que hacer las situaciones a estado de temperatura ambiente y a 25 grados centígrados en el grafeno se observa que el aumento de la abundancia del hidrógeno molecular se incrementa hasta en un 60%. Entonces imagínense ahorita lo que se tiene es que es el 7.7% en peso, que de cada kilogramo 77 gramos son de hidrógeno, pues si se le aumenta el 60% de ese 77, estamos hablando que es más de 100 gramos, es decir, en 1 kilogramo de una batería de carbono hidrógeno, más de 100 gramos ya van a ser de hidrógeno si yo la hago de grafeno en este tipo de enriquecimientos que se están viendo en la plática de hoy. Por lo tanto, el almacenamiento de hidrógeno en la superficie de grafeno mediante la fisorción apunta a una alta tendencia de almacenamiento para lograr el objetivo hacia una alta capacidad de almacenamiento. Primero hay que aumentar la capacidad de unión entre el hidrógeno y el grafeno. El hidrógeno se coloca entre las capas de grafeno como estructura en capa de sándwich a una distancia de 6 angstrom dentro de una estructura de intergrafeno. Y se ha encontrado que la capacidad de almacenamiento aumentó de un 2 a un 3%. Entonces, estos resultados ya son reales. Si hago entre una placa de grafeno y otra placa de grafeno una separación de 6 angstrom, recuerden que un angstrom es 0.1 nanómetros, o sea, serían 0.6 nanómetros. Ahora, si aumento de 6 a 8 angstroms esta separación entre las dos placas de sándwich,
Esto implica que se aumenta la absorción de grafeno en 5% o hasta en 6.5%. Entonces, de tener un 60%, tendríamos un 66.5%. Eso es todavía mucho mayor, y tendríamos cada vez siguiéndonos a 150 gramos por cada kilogramo de una placa de grafeno unida o que está almacenando hidrógeno. Se ha mostrado que las hojas de óxido de grafeno, donde los átomos de oxígeno están fuertemente unidas con el titanio metálico, el óxido de grafeno se considera un material ideal para su funcionalidad. Grupos para anclaje de metales, como cada átomo de titanio, tiene una tendencia para unirse a los sitios intersticiales con unas pocas moléculas de hidrógeno. Esto aumenta la capacidad de absorción del hidrógeno. En pocas palabras, como se hace en mucho de la electrónica, se dopa al silicio para tener mejores prestaciones eléctricas, aquí para tener mejores prestaciones de almacenamiento de los gases, en este caso principalmente de hidrógeno, se dopan con metales. El metal que dopa mejor al grafeno para almacenar más gases porque absorbe más es el titanio. Incluso nosotros hicimos un experimento del titanato de zinc que ese a temperatura ambiente absorbe el gases que tienen azufre. Entonces imagínense nanoestructuras, nanomembranas que eliminan la contaminación de azufre a temperatura ambiente con titanato de zinc. Pues aquí lo mismo pasa. Con titanio se aumenta el poder de absorción del hidrógeno dentro del grafeno. Entonces, en esta figura que ustedes pueden ver aquí, en la A, las partes azul, brillantes son hidrógenos. Varios tipos de hidrógeno, varias formas de estar ahí absorbido el hidrógeno, como se ve en la explicación. Las perturbaciones brillantes visibles en la imagen, hay estructuras de eh, adsorbato de hidrógeno atómico identificadas como ortodímero A5, paradímero B5. Entonces, aquí están la A, aquí está la B, aquí está la D y aquí está la C. La C5 es dímeros alargados y D5 monómeros. Este esquema que está aquí del hexágono, aquí está el A y aquí está el B. ¿Cómo se ve aquí en el A, los dos hidrógenos están unidos a dos carbonos pegaditos en la forma hexagonal y en la forma B están separados los dos hidrógenos que se unieron a los carbonos en el hexágono. Aquí en la B es un contraste al revés. Lo negro es hidrógeno, lo blanquillo es el carbón, el grafeno. Si yo aumento la temperatura, obviamente se aumenta el poder de almacenar el hidrógeno. Y aquí yo lo puedo ver en esta figura C y en esta figura D, en donde la D ya está hasta en 800 grados centígrados, casi está completamente rojito de que casi en todos lados hay hidrógeno. Eso es bueno para cierto tipo de aplicaciones, pero para aplicaciones de movilidad sí debe ser a temperatura ambiente. La absorción malabsorción implica que si nosotros ya tenemos en microscopía de efecto túnel, que en esa microscopía es la que se utiliza para tomar las fotografías como las que vimos en la figura anterior, para ver los tamaños de separación que se necesitan para cada vez almacenar más hidrógeno. Bueno, también ahí se alcanzan a ver cómo las estructuras de grafeno en donde existen probabilidades de que se vayan pequeños túneles o espacios en donde no solamente haya absorción, sino que también en esos túneles quede absorbido el hidrógeno. Se ha caracterizado el nanoespacio de carbono bajo estos estudios de estas fotografías y se observó que el tamaño de los nanoporos tienen menos de 2.4 nanómetros de diámetro y se observa una absorción hasta del 2.3%. Entonces, a ese 66.5% que ya tenemos en el mejor resultado, localizando estos túneles y hacia ahí haciendo que se deslice más el hidrógeno, va a quedar también absorbido, no solo absorbido, sino absorbido en esos poros, en esos túneles. El detalle es que sí, para eso se requiere presiones de 2 megapascales y preparar esto a 100 kilos, o sea, bajar la temperatura.
Entonces, aumentamos la eficiencia en un 2.3%, pero hay que pagarlo con que tenemos que bajar la temperatura, hacer gasto en bajar la temperatura. Y a nivel atómico, el hidrógeno, pues es combinarlo ya con metales. Entonces puedo combinarlo con níquel, plomo y platino. El detalle del plomo es que es contaminante, pero podemos usarlo con el níquel y el platino. El problema de utilizar, como ya en otra plática lo he dado, en donde el hidrógeno se combine con nitrógeno, plomo, platino, litio y otros metales, es que el resultado muestra que la capacidad de absorción de hidrógeno es inferior al 1% en peso, especialmente la temperatura ambiente y a una presión de hasta 100 bar. O sea, estos experimentos a temperatura ambiente y a presión de 100 bar solamente aumentan la eficiencia en 1%. O sea, no es muy rentable para el grafeno utilizar combinaciones atómicas de hidrógeno con este tipo de metales. Lo que sí es que se puede dopar, como lo vimos en el caso del titanio, y eso sí aumenta. Una cosa es dopar al grafeno y otra cosa es combinar al hidrógeno con ciertos metales para que queden adheridos al grafeno. El derrame de hidrógeno puede incrementarse sustancialmente formando puentes entre la superficie del grafeno y el catalizador metálico, que puede ser plomo, níquel o platino. Ya que a esto inicia el desbordamiento, la transición de átomos metálicos en grafeno es una solución termodinámica y método cinético que no requiere la saturación completa de los cúmulos de metales antes del derrame. El derrame de hidrógeno es espontáneo incluso antes de que los grupos metálicos estén completamente saturados de hidrógeno. Es decir, se absorbe más rápido, es una reacción más rápida, pero pero queda menos hidrógeno absorbido. Aquí pueden ver las fotografías de cómo queda absorbido el hidrógeno. Lo que sí se ve que en la imagen, cuando solamente estoy usando aquí en la imagen de el óxido de titanio, el óxido de titanio son recuadros negros, estos recuadros negros, la absorción es baja. Cuando yo tengo solo óxido de grafeno, el óxido de grafeno aumenta, son círculos negros. Y cuando utilizo al titanio como un catalizador para aumentar la absorción, el óxido de titanio en óxido de grafito son los círculos transparentes y estos círculos transparentes son los que tienen mayor absorción. Y esa es la idea. Bueno, se despide por el día de hoy su servidor Leandro Brito Barrera. Recuerden que mi correo como CEO de 3D Pro es lbrito@3dpro.mx. Las empresas de 3D Pro dan el apoyo a la Asociación Civil México Energía que Mueve, que mi correo electrónico es lbrito@memac.mx y mi correo institucional como profesor del Instituto Politécnico Nacional es lbritob@ipn.mx. Adiós, hasta la próxima.